clásicodeportivo.com.ar, la página web del deporte. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Clásico Deportivo. Estamos acá 23:44, empezamos un poquito más tarde de lo habitual, tendríamos que empezar 23:30, un horario que fue cambiando, ¿no? En la semana habíamos quedado que empezábamos 23 horas porque el partido de la selección argentina iba a empezar 21:10, se retrasó 20 minutos más y bueno, acá estamos 23:44, ahora tenemos el horario acá al costado, muy debajo de la pantalla, pueden estar visualizando eso, que estamos en vivo, saliendo por FM Aires 96.5, en duplex también por clásicodeportivo.com.ar/TV, que es una transmisión de Twitch. Estamos también para aquellos que ingresan directamente a la plataforma de streaming. Voy a presentar a mis compañeros, estamos con Fede Gómez. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Saludos a vos, a mis compañeros y a todos los que están viendo este video. Bueno, el post partido de partido entre Argentina y Ecuador, empezaron las eliminatorias después de tanto tiempo por la cuarentena, por la pandemia, mejor dicho, no se jugó hace muchos meses antes, que era el momento en donde tendría que haber empezado, pero bueno, fueron circunstancias especiales, así que feliz porque volvió el fútbol en Latinoamérica. Muy bien, estamos también con Ramiro Solia. Hola Rami, ¿cómo estás? Hola hola chicos, pero muy buenas noches para todos. Y la verdad que sí, ¿no? Feliz nuevamente por volver a ver a los colores celeste y blanco, nuevamente el seleccionado argentino, jugando la primera fecha de eliminatoria, con un partido, quizá hay una victoria, pero media agridulce. Pero bueno, ya vamos a tener tiempo para analizarla, por supuesto. Así es, vamos a estar hablando de lo que dejó el partido de la selección argentina frente a Ecuador y también presento a Tomás Mura. ¿Cómo estás, Tommy? Hola chicos, un saludo para todos. Sí, también creo que contento porque volvimos a ver el fútbol de la selección, ¿no? Que al parecer es cuando toda Argentina se une para ver los partidos, está bueno también. Creo que lo que le faltó, ya nos estamos acostumbrando de a poco, es el público, como siempre ya viene pasando en todos los partidos que estamos viendo después del parate de la pandemia. Así es, bueno, ¿qué les parece si empezamos a hablar un poquito de la selección argentina? En minutos se va a sumar también Damián Chávez, que estuvo en la transmisión, estuvo ahí comentando el partido para transmisión radial, entonces se va a estar sumando en cualquier momento. Tiene la puerta abierta, él se puede meter acá en el stream en vivo por clásicodeportivo.com.ar/TV. Nos pueden estar viendo en esos momentos, también escuchándonos para aquellos que lo hacen por la FM Aires 96.5. Vamos a empezar y vamos a también a ver un poco de imágenes ahí en la pantalla partida. La selección argentina de Lionel Scaloni, que le ganó 1-0 a Ecuador en la primera fecha de las eliminatorias. ¿Qué te pareció el partido, Fede? El partido fue duro por parte de la selección argentina. Hubo muchas cosas en las cuales tenía que sentar bases. Una de ellas era el tiempo de inactividad que tenía la selección argentina. Fueron años en los que no jugaban juntos, que evidentemente se sintió durante el partido esas desconexiones que se veían, mucha imprecisión, cosa que llamaba la atención porque la Copa América se había visto un equipo en el cual tenía un cierto funcionamiento que venía funcionando. Y ahora es como un volver a empezar, así que en líneas generales lo importante fue el triunfo, que es lo que más se destaca, y bueno, el gol de Messi, pero me parece que hay que seguir entrenando y bueno, y que se sigan jugando las fechas. Es lógico que falte esas conexiones porque tuvieron 2 días de entrenamiento y además también se probaron jugadores nuevos, Montiel aparece, pero bueno, más adelante vamos a ir hablando más sobre este partido con un Ecuador que también fue a la defensiva
no demostró poderío ofensivo, no lastimó en los tiros libres como es casual en los equipos de Alfaro, que se hace fuerte en esos lugares. Tuvieron las situaciones, pero Argentina no se complicó en cuanto a lo defensivo. Eso también llama la atención y me parece que es un punto a valorar. Estamos también ya, damos la bienvenida a Damián Chávez, que estuvo en los comentarios del partido en transmisión radial. Hola Damián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ese? Un saludo para todos. Como decías, estuve perdón, con la gente de Estación Deportiva, a quien siempre aprovecho para mandar un saludo y agradecer que brindan el espacio. Yo me fui muy preocupado de la transmisión. Pintaba para partido tranquilo el primer tiempo, más allá de que, lo decía yo durante el partido, que a mí me dio la sensación que el primer tiempo Argentina tuvo mucha más posesión de pelota que situaciones generadas. Y eso, a la larga, en un partido como el que se estaba dando, me parece que es un problema. En el segundo tiempo, para mí, Argentina físicamente se desmorona, es otro equipo. Y me parece que a partir de ahí empieza cada vez más a ceder terreno a un Ecuador que, con pocas herramientas, termina complicando, sembrando un manto de dudas en cuanto a Argentina. A mí me da la sensación de que con un equipo, sin faltar respeto a Ecuador, ¿no? Un equipo de más jerarquía, lo empatás o lo perdés. Sobre todo... Trabajado. ¿Cómo? Sí, ¿Me decías algo, Fede? Sí. No, más trabajado, pero Claro. digo el punto que decís. A mí la sensación que me quedó es, si esta es una imagen contra un equipo que empieza de cero como es Ecuador, con un recambio generacional enorme, con muchísimos jóvenes que no tienen experiencia en selección, y terminamos así, me genera muchas dudas de cara a lo que es un camino largo. Sabemos que las eliminatorias son durísimas, y me da la sensación a mí de que, sin ir más lejos, ahora tenemos que ir a la altura, y si la pasaste mal físicamente acá contra este tipo de equipos, la verdad que suena complicado. Lo positivo es que se ganó. Yo utilizaba el calificativo discreto. Para mí fue un partido discreto, que se ganó, y es muy importante arrancar con el pie derecho. Ahora, la verdad es que me fui del partido con mucha incertidumbre, de cara a lo que se viene. Bien, sí, creo que sucedió eso, ¿no? Un partido que comenzó rápidamente con el gol de penal de Messi a los 12 minutos. Parecía que Argentina podía llegar a conseguir un resultado un poquito más amplio. En los primeros minutos se vio un buen juego, una asociación ahí entre Messi, Ocampos. Pero quería consultarle también a ustedes, que por ahí pueden analizar un poquito tácticamente. Vamos a estar mirando lo que fue la formación de Argentina en pantalla partida para que puedan verlos todos ustedes, y ahí analizar la posición de cada uno de los jugadores. Estamos viendo, entonces Argentina formó de esta manera. No sé si lo puede Rami, que nos puede decir cómo formó la selección argentina, que lo estamos mirando en pantalla, y así poder organizarnos para analizar tácticamente cómo se paró el equipo de Scaloni. Bueno, con respecto a cómo fue el parate, ¿no?, del equipo argentino, por ejemplo, tenemos un 4-3-3, un poco también, ¿no?, que iba variando, ¿de acuerdo? Voy a pasar a repasar entre los jugadores. Armani, que estuvo en el arco. La línea defensiva con Montiel, Martínez Cuarta, Otamendi, Tagliafico. La mitad de la cancha también un doble 5 entre De Paul y Paredes. Acuña un poco más adelantado, junto a Lionel Messi, y Martínez y Ocampos también allí completando la línea delantera. Con respecto a eso, yo creo que fue un equipo que arrancó de cierta manera un poco más intentando buscar el ataque. Me pareció correcto el trabajo de Ocampos durante todo el encuentro. Me parece que tuvo un buen partido igualmente, al igual que De Paul. Creo que fueron los más constantes, por lo menos del lado de Ocampos hasta el cambio, ¿no? De hecho, a él es a quien le cometen el penal. Pero más allá de eso,
después me quedaron también, tal como decía Dami, ¿no? Algunas incertidumbres con respecto a cómo fue este encuentro, ¿no? Porque un Paredes bastante incómodo, ¿no? Cuando se espera que también sea uno de los ejes dentro de la mitad de la cancha. Un De Paul que si bien creo que tuvo un buen partido, me parece que también, ¿no? Supo sufrir bastante la incomodidad, por lo menos el bloqueo que le impuso el equipo de Gustavo Alfaro. Ecuador realmente también. Me parece que fue un equipo bien de Alfaro, ¿no? Porque es un equipo que fue bastante bloqueador en cada jugada argentina, ¿no? Pero bueno, con respecto, no quiero irme de tema, ¿no? Simplemente con respecto a esta formación, creo que hay algunas cosas que ajustar y todavía me sigue dando una duda, ¿no? Yo creo que me sigo preguntando, no sé ustedes, chicos, pero ¿cuál es la idea de juego? Creo que es algo que todavía, no sé, yo no la logro entender. También quería consultarlo porque la duda que vos decís, también todavía no se sabe la idea de juego que tiene el técnico de la selección argentina, pero quizás yo buscaría, por ser el primer partido también, estaría pensando que esto se va a ir desarrollando a medida que pasen los encuentros, principalmente de lo que es las eliminatorias, que son los partidos que va a tener la selección argentina el próximo mes y el año que viene, eliminatorias que se van a cortar por el tema de la pandemia, van a durar lo que queda de este año y el año que viene va a ser eliminatorias full time porque los clasificados los tenés que entregar en diciembre del año 2021, así que creo que esta va a ser totalmente atípico y eso también va a necesitar que la idea de juego esté presente desde el comienzo. Pero quería consultarte también a Tommy, ¿no? ¿Qué te pareció a vos el hecho de, porque por ahí analizando el partido, yo también había leído a otros periodistas que decían, claro, tenés dos laterales que suben constantemente o que tienen esa característica de subir, Montiel, Tagliafico, pero también tenés dos volantes que no los dejan pasar, ¿no? Como te tenés ahí adelante, ¿no? A Ocampos, también a Acuña. Sí, sí, no, por ahí durante el partido uno está acostumbrado a verlo a Montiel subir todo el tiempo en River, cubriendo la banda, ¿no? Hablando con sus compañeros más acostumbrados, ya hace varios tiempos que viene jugando así. Un De Paul y Paredes que son más de juego en vez de ser el 5 que te cubra el lateral, al ser más de juego, ves a un jugador como Montiel, como decía, no está muy acostumbrado a jugar así y uno no lo ve cómodo durante el juego, igual que a Tagliafico tampoco subió mucho, que digamos, por ahí porque ya lo tenían hablado así, o no es la idea del entrenador que los laterales suban, sino que cada uno cumpla su función como el defensor que defienda y que ataquen el centro y los delanteros, como vimos en el partido de hoy, pero como decía Rami, es raro saber, ¿no? Por ahí es el primer partido de eliminatoria, es un camino largo, faltan bastantes partidos, pero como bueno, contra Ecuador, que es un equipo que cambió totalmente, cambió demasiado, es más, hay jugadores que por ahí no jugaron por un tema de vuelos, por estar contagiados de coronavirus, porque le pasó al arquero titular, y con un entrenador que tuvo pocos entrenamientos también, no es que los conoce ya hace mucho, pocos entrenamientos y eso es el estilo de juego que uno le conoce al Faro, ¿no? De verlo en el fútbol argentino. Creo que yo miraba el partido y cuando vi el 1-0 de Argentina era termina en goleada o el partido termina así porque Alfaro cierra a los jugadores atrás y jugador 1-0 en Argentina contra Argentina tampoco es que es algo que le cambia mucho el pensamiento que tienen, teniendo en cuenta que, si no me equivoco, juegan contra Brasil ahora en la altura, por ahí se ve un juego distinto al que hicieron hoy. Sí, no sé, Fede, vos qué pensás, que más allá de que, como decía esto, de estamos en pandemia, hubo muchos meses donde el fútbol estuvo parado, ¿crees que de todas formas la selección argentina tiene que dar mucho más de lo que dio hoy en la presentación? Yo creo que hay jugadores que ya hay una base con Messi, con Lautaro Martínez, Paredes, De Paul, metelo a Acuña si querés, Ocampos venía apareciendo, y después está Otamendi y Tagliafico. Hay jugadores que ya venían entendiendo lo que era la idea de Scaloni y creo que en base a eso podrían haber demostrado más, porque ellos saben lo que pretende Scaloni en su equipo. Por eso me llamó la atención eh, cuántas imprecisiones se mostraron en cuanto a los jugadores que ya son parte de la columna vertebral.
Me llamó la atención Paredes, también Lautaro Martínez, que había metido el taco en el primer tiempo, lo que hizo que se exponga a una amarilla el jugador del Paris Saint-Germain. Y luego en el segundo tiempo que no podía pivotear de la mejor manera como no tenía acostumbrado el Pipita Higuaín, por ejemplo. Creo que tendría que haber demostrado más frente a un equipo que aparece nuevo. Entiendo que cuando hay un técnico nuevo en una selección con jugadores jóvenes que venían demostrando otra cosa con el técnico anterior, porque hay que recordar que el técnico anterior los había dirigido en la sub-20, los había llevado a campeón de la Sudamericana, si mal no recuerdo, y además estuvo tercero en el Mundial. Son jugadores con proyección y que no eran tan conocidos en cuanto a la idea de Alfaro, y eso también podría haber complicado el juego a Argentina, pero en mi opinión creo que Argentina tendría que haber demostrado mucho más de lo que hizo hoy. ¿Qué te pareció lo mismo, Dami? ¿Vos qué pensás? ¿Que estuviste en los comentarios del partido? Sí, a mí me quedó la sensación de que no se avanzó con respecto al equipo de la Copa América. Yo a veces leía incluso en redes a colegas mientras podía conectarme acá a la transmisión de Clásico Deportivo, diciendo todavía no, Scaloni es un técnico que está arrancando, entonces hay que probar y la verdad es que yo me pregunto, ¿cuándo se deja entonces de ser un técnico que está arrancando? Porque Scaloni, si bien no tiene 2 mundiales en el lomo, todo lo contrario, es un técnico que nunca dejemos de recordar que Scaloni está haciendo su primera experiencia como entrenador absoluto en la selección argentina mayor. Yo es algo que no me olvido nunca, porque en algunas situaciones me da la sensación de que hay un poco de inexperiencia. Hoy me parece que, a ver cómo decirlo sin ser muy peyorativo, le faltó audacia para mí a Scaloni hoy. Yo entendí varias variantes. Entre medio, para no tirarle todas pálidas al pobre Scaloni, hay algo que me gustó mucho para mí que fue la defensa. El equipo, si bien no fue exigido demasiado, porque Ecuador no fue un equipo que ataque demasiado, a mí me dio la sensación de que sacando a Otamendi, que lo vi un poco a diferencia de ritmo con respecto al resto, podemos estar en presencia de una defensa con proyección. A mí me gustó mucho Montiel, me gustó mucho Cuarta. Pero después, volviendo a lo que decía, Argentina para mí se quedó en un primer tiempo con mucha posesión, sin tantos tiros al arco. Y en el segundo tiempo, no sé si por la pandemia, a mí me cuesta encontrar la respuesta ahí, porque estos son jugadores que sacando, bueno, los que menos actividad tuvieron hasta ahora fueron del equipo son Montiel, Cuarta y Armani. Y los hemos visto jugar con River y la verdad que no da la sensación de que haya un problema, que vos digas, bueno, no están jugando bien por el tema pandemia, se los ve flojos, todo lo contrario. Y el resto viene con más competencia aún. Entonces, es cierto que es un escenario muy atípico, pero a mí me sigue quedando la sensación de que no hay progreso, no hay un progreso en cuanto a lo que vimos anteriormente. Un equipo que tiene algunas ideas, vos sabés que juega de Paul, vos sabés que juega Paredes, vos sabés que obviamente Messi está, vos sabés que Otamendi está, pero no veo un funcionamiento, no veo un circuito de juego aceitado. Veo mucha voluntad, veo mucho sacrificio, pero no te alcanza para mí para llegar mucho más lejos de lo que solemos ver en los últimos tiempos de la selección. Sí, claro. Rami, también te quería, que habíamos comentado al principio el tema de la formación. Tenemos en pantalla la formación de la selección. Repasamos para vos, ¿cuál fue la línea que estuvo más floja del partido? Estamos hablando en la defensa, estaba Montiel, Martínez Cuarta, Otamendi, Tagliafico, como habíamos dicho. Armani en el arco, la verdad que no tuvo mucho trabajo en el día de hoy Armani, ¿no? Más allá de en la previa que se hablaba de si Armani atajaba sí o atajaba Andrada, también, bueno, hasta el último minuto el técnico estuvo ahí sin saber, bueno, sin confirmar, ¿no? Pero seguramente el arquero ya lo sabía. En el medio, 2 tiros al arco. 2 tiros, muy bien. ¿Qué te pareció el medio, vos, Rami, tu opinión?
Bueno, yo creo que el medio, a mi parecer, fue la línea más floja. Vos ya que me la preguntaste, para mí fue la línea más floja. Quizá rescatando un poco a De Paul, pero te diría que ahí, o sea, de una escala del 1 al 10, un 6. Tampoco es que fue determinante, digamos, en el resultado o en el partido, mejor dicho. Pero Paredes, por ejemplo, estuvo muy incómodo. Se termina ganando una amarilla también porque se complementa a su vez con un ataque que fue tal como decían, chicos. Me parece que tuvo mucha voluntad, pero que no podía llegar a concretar tampoco situaciones muy claras. Si sacamos el penal después, prácticamente solo hubo, creo que un tiro al arco muy peligroso que termina sacándole a Alexandro Domínguez, a Ocampo, si mal no me equivoco, al principio del segundo tiempo. Pero más allá de eso, después no vi alguna situación clara. Después, Acuña me parece que también estuvo incómodo. En muchos casos también por decirlo de manera criolla, ¿no? Se chocaba mucho con Tagliafico. Era como que no tenía una posición muy fija o una idea muy fija, digamos, de cómo interactuar sin tener que llevarse puesto a Tagliafico también, ¿no? Que subía en el ataque un poco, pero que terminaba desentonando, ¿no? De cara a la gran cantidad de gente que se armaba en una misma zona sin desbordar o sin desequilibrar, por ejemplo. Vuelvo a repetir lo mismo. Acuña Sí, un lateral devenido en volante. Parece que ya se quedó con el chip de lateral y el volante se perdió, lamentablemente. Esa sensación. exactamente. Sí, a mí me dio exactamente la misma sensación. No, no me pareció para nada cómodo durante todo el encuentro. Ya lo digo, y la defensa, yo coincido, chicos, me parece que estuvo genial. A mí me parece que termina optando por Armani por un tema de conocimiento, ¿no? Tenés dos defensores que juegan en tu equipo, dos defensores que juegan en River. Bueno, a ver, es obvio a su vez que se van a entender también con su arquero, con el que por lo menos ataja semana a semana. De todas maneras, el tema del arquero no estaba mucho en discusión, ¿no? Porque cualquiera que ataje me parece que iba a tener un buen papel, ya que son tres arqueros que realmente están en gran nivel. Pero independientemente de eso, yo creo que sí, volviendo a tu pregunta, la línea más floja a mi gusto fue la defensa y te puedo rescatar también hasta cierto punto, obviando a Messi, porque es una realidad, ¿no? Si bien el 10 tampoco es que tuvo un gran partido, muy desequilibrante, fue también uno de los que más quizá intentó aportar a la delantera, pero bueno, ¿no? También viéndose un poco desentonado por la falta de complementación que tenía. Sí, coincido con vos en el mediocampo. No sé si vos también, Tommy, pensás lo mismo. Paredes creo que fue uno de los más flojos, bueno, ganándose la amarilla rápidamente. Aunque es una característica que lo hemos visto, ¿no? A Paredes ganarse amarillas seguidamente, ¿no? En los partidos, incluso también en Europa. Sí, sí, yo creo que el mediocampo, empezando por Acuña quizás, también por eso mismo, por ahí no se sentía cómodo en la posición en la que estaba, o no se enteraron los compañeros, no logro entender todavía por qué no jugó. Quizás también la falta de fútbol que tiene, no hay que olvidarse de eso. Creo que era un cambio cantado, era el de Acuña por Salvio en algún momento del partido, si seguía así, que de hecho creo que fue el primer cambio que hizo. Pero después de la defensa, que si bien creo que no atacaron mucho, no hubo muchas complicaciones, quizás el más flojo de ellos cuatro, de Montiel, Martínez Cuarta, Otamendi y Tagliafico, fue Otamendi. Se ganó una amarilla, creo que innecesaria también cerca del final del partido, donde regala la pelota y el jugador ecuatoriano, aprovechando su velocidad, la tira larga, sabiendo que Otamendi iba a hacer la falta para cortar el juego, pero después arriba no. Martínez por ahí tampoco se lo notó mucho en el partido. Eh, él hace el taco, ¿no? Que dijiste, Rami, de que termina en la amarilla de Paredes. Un taco totalmente innecesario, por ahí fue pensando que sus compañeros estaban atrás, lo tira y se ve como inmediatamente se da vuelta y se da cuenta que no había nadie. Y de todo el equipo quizás es un puntaje para todo el equipo de 6 puntos, o quizás algunos que tenga 4, 3, como dijo Rami, a Messi, si bien no tuvo un juego extraordinario como lo demuestra, jugadores como Messi quizás nunca se los baja de los 7 puntos,
por eso mismo, ¿no? Por la carrera que tiene, por jugador. Pero sin ese penal que también da para discutirlo un poco, quizás Argentina no encontró una idea de juego cuando Ecuador se tiró todo atrás, no supo cómo entrarle, y cosas que suceden, la falta de juego que tienen entre ellos, pero creo que es un tema muy importante que va a tener que intentar arreglar Scaloni acá el martes y de todo lo que resta de las eliminatorias. Dami, con respecto al mediocampo, digo. Con respecto al medio, me parece que a mí me cuesta, pensaba en la pregunta mientras hablaban los chicos, a mí me cuesta encontrar una línea. Para mí fue un segundo tiempo pálido en líneas generales. Se rescató un poquito para mí, no decayó tanto la defensa, salvo Otamendi, que Plata cuando entró se la tiró larga la primera vez y creo que todavía lo está corriendo Otamendi. Me dio la sensación de que fue general, no me da la sensación de que fue una línea. En ese segundo tiempo vi actitudes, no, perdón. Funcionamientos muy flojos de jugadores muy claves. Paredes, De Paul, Acuña sale por una molestia, pero tranquilamente podía salir por rendimiento. Lautaro Martínez me parece que termina siendo más Soldano que Lautaro Martínez, un juego que corre en un esquema de presión que le encanta a Scaloni, pero Argentina no puede tampoco generarle la otra faceta al delantero, no puede generarle juego de cara al arco. Ocampos lo más rescatable en el combo. Messi hace el gol del penal, pero también tiene un segundo tiempo muy apagado en conjunto con el equipo. Pero hablando específicamente del medio, me da esa sensación de que Paredes y De Paul, y no lo sumo del todo a Acuña porque salió, me parece que terminaron mostrando un rendimiento flojo en el segundo tiempo. Yo vuelvo siempre al tema físico. Para mí Argentina fundió motores y sobre todo en el segundo tiempo se lo vio hasta en cómo posicionarse. Que de hecho me parece que Ecuador intentó por ese lado tratar de aprovechar algún contragolpe y no lo consiguió. Pero Argentina hubo veces que De Paul salía a la banda y no terminaba volviendo para estar cerca de Paredes. Paredes tenía que correr, deshabilitaba la marca de un rival. Me parece que ahí empezó a perder el partido Argentina, empezó a perderlo en el desarrollo, digamos, no en el resultado, pero yo de nuevo la sensación que tengo es que si este partido era con Uruguay, o era con, ni siquiera Uruguay, te digo, con Perú, era con Colombia, yo creo que lo terminabas perdiendo. Y bueno, como mencionamos, el medio es otro agregado en ese funcionamiento que en el segundo tiempo se cae. Sí, Fede. Sí, coincido con lo que dice Dami, que fue un tándem en tanto en el medio como arriba. Abajo se los notó sólidos por un Ecuador que tampoco fue peligroso, pero cuando subían los laterales, caso Tagliafico, me pareció que no lo hizo de una manera sobria, perdió más de lo que ganó. También hay que tener en cuenta que los jugadores ecuatorianos son muy rápidos, pero esa sorpresa que Montiel en River demuestra tanto no llegó a hacerla, también porque tenía a Ocampos por un lado y a Acuña por el otro, que ellos también están acostumbrados a generar sorpresas y a saber desbordar. Fueron 4 jugadores que desbordan, pero que no se encontraron en cada banda. Eso me pareció un problema. Después Ocampo fue para la izquierda, y también yo creo que lo que a Scaloni le gusta es tener un cierto desorden en el equipo que sea para generar confusión en el rival, porque puedes armar muchos equipos en base a los jugadores. Puedes hacer una línea de 3, 5 volantes, puedes tener 2 delanteros, o la línea de 4 que se mostró, poner 2 volantes como Paredes y De Paul, o 3 cerrando Acuña. Hay mucha variedad, un 4-3-3 con Ocampos y Messi a los costados, pero no llegó a mostrar una formación sólida en cuanto a lo ofensivo.
Por eso me parece que el medio, que es el que está encargado de generar, de contagiar a los jugadores para poder ser duros, ser agresivos, hacerse dueño de la pelota, esta vez no lo lograron. Y por eso me parece que lo más flojo. Punto aparte, con Lautaro Martínez y Messi. Creo que Lautaro Martínez se acostumbró a jugar acompañado con un 9, con la fortaleza en el Inter que tiene Lukaku, por ejemplo, o también, como lo hizo en la Copa América con el Kun Agüero, que fue donde mejor se sintió, porque tenía un poco más de libertad, y si él no tenía tantas responsabilidades para pivotear, sino que el Kun Agüero también podía hacer tener esa responsabilidad. Creo que con Alario juntos habría hecho una diferencia, y Messi más suelto, porque también tenía que ser el receptor del medio campo y también generar y ser peligroso arriba. Y se quedó en esa confusión y tampoco pudo entrar en sintonía con los demás jugadores. No se vieron buenas asociaciones con Messi, y eso se fue desdibujando en cuanto al funcionamiento del equipo. 15 minutos pasaron de las 12 de la noche, estamos en clásicodeportivo.com.ar/TV, estamos en Duplex por FM Aires 96.5, analizando lo que fue el partido de la selección argentina ante Ecuador, 1-0, tan solo 1-0, parece que quedó muy corto el resultado, cuando parecía al principio que Argentina podía llegar a sacar un marcador un poquito más amplio, ¿no? Pero con ese gol de penal a los 12 minutos fue el único grito de gol que hubo durante el partido. También para destacar quizás el estadio La Bombonera, muy buen césped. Ya lo habíamos visto con el partido de Boca, lo habían analizado ustedes en el programa, el resumen de la Copa, que hacen siempre todos los jueves. Y yo estoy en la parte de la producción. Esta vez volví otra vez porque dije, bueno, es la selección argentina, tenía que volver, quería estar con mis compañeros, otra vez vivir lo que es un programa, esta vez a distancia, ¿no? Un programa distinto, en época donde no podemos juntarnos en el estudio, más allá de que, bueno, en la radio siempre vamos y volvemos, ¿no? Como decía Dami en un momento, aparecemos siempre cuando hay un evento, y en esta ocasión no podíamos faltar, que era el primer partido de la selección argentina en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. ¿Se espera que para el martes haya algún cambio por el funcionamiento de hoy, o más que nada por la altura de La Paz? A mí Primero por la altura. Dale, Y después por el funcionamiento. Que decía, la altura te obliga a hacer cambios. Tal vez podías ver algunos jugadores que podrían seguir en el equipo, pero tal vez que con este funcionamiento y Scaloni viendo que necesita otros jugadores, tal vez saque a algún importante. Sí, yo con el tema físico me parece que algún cambio va a haber. Hubo mucho jugador extenuado en cuanto a lo físico. Son algunos días los que hay un viaje a La Paz, hay altura. Algunos yo creo que va a cambiar. Es difícil, me parece, saber a quién, porque yo creo que puede ser algo en el medio. Hay que ver si Acuña, para mí el nivel general de Acuña dio para salir en los 90. Me parece que entre Paul y Paredes el primer tiempo lo llevaron bien, en otro tipo de partido, ¿no? En otro contexto, distinto al segundo. Y me parece que son de mucha confianza Scaloni, los dos. No creo que alguno salga. Yo creo que el cambio puede estar por Acuña. Después no creo que haya muchos cambios, porque hoy dejemos de lado a Messi, ¿no? O a Campos no lo puede sacar, porque para mí fue el mejor. Yo hoy no creo que lo saque a Martínez para poner a Simeone o Alario. No creo yo. Ahora quizás si Martínez sale con alguna molestia, bueno, pero me cuesta entender que salga del equipo, más allá de que hoy no tuvo un buen partido. Y después medianamente, no quiero decir es lo que hay, pero hay variantes en el medio, capaz puede entrar un Palacios, pero no me da la sensación de que vos digas la solución está acá, digamos. No me da la sensación de que sea un nombre. Para mí es una cuestión más de funcionamiento lo que vimos de la selección. Pero sin duda es que la altura te obliga a prepararte, te obliga a estar entero físicamente. Yo no me imagino, por ejemplo, a Ocampos corriendo lo que ocurrió hoy,
Hoy fue una animalada porque era delantero cuando atacaba Argentina, era volante por derecha, haciéndole, dándole una mano a Montiel en la marca. No me lo imagino así. Por eso me cuesta entender por dónde puede ir el cambio. ¿Tommy? Sí, yo pienso lo mismo. Yo creo también, ¿no? Porque estaba acá volviendo a ver el equipo. Yo creo que si va a haber un cambio, sería por Acuña en este caso. Uno, por un tema de que salió por molestias. Dudo que en caso de que pueda estar bien, se arriesgue a jugar, digamos, en lo que tiene que ver la altura de La Paz y todo lo que conlleva por el desgaste físico que hay. Pero la verdad que también entiendo que tiene que ver por un tema de rendimiento, ¿no? Me parece que hoy, vuelvo a repetir, no estuvo cómodo, no vi que entre en sintonía con lo que fue el partido, y si tendría que arriesgar por algún cambio realmente es como decís, ¿no? Quizá podría llegar a ser un Ezequiel Palacios, quizá podría llegar a ser también un Joaquín Correa, ¿no? Que juega, también es un poco más ofensivo como volante, pero realmente también, ¿no? Cuando uno se pone a analizar es complicado. Quizá también hay que ver cómo terminó Lucas Ocampos. Es cierto que hoy realmente tuvo un desgaste impresionante, que tuvo un buen partido, a mi gusto también tuvo un buen partido Campos, pero podría apostar también. Yo me arriesgo a que podría ser uno de los cambios también, quizá para ver un poco a Alejandro Gómez, ¿no? El Papu, que creo que también no está en un gran nivel y que tiene unas características similares a Ocampos, pero bueno, entendiendo lo que es la altura de La Paz, vuelvo a repetir, yo creo que tiene que ver, si hay cambios, no sé si va a ser tanto por lo táctico, sino más bien, como decía Dami, por algo más físico. Sí. ¿Tommy? Sí, creo que totalmente es como dicen los chicos. Por ahí Acuña a ver cómo terminó, porque salió en el carrito. A De Paul, la última que patea al arco, lo vi enviando un poco, así que también es tener en cuenta a esos dos jugadores. Por ahí una entrada de, como dices, Correa o de Salvo, aprovechando el momento que está teniendo. Creo que también está Dybala, que me parece que había tenido un problema de estomacal, por eso no estuvo en la nómina de los convocados en el partido. Así que también tendríamos que ver ese tema, cómo mejora Dybala de acá al martes, porque podría ser una pieza también a tener en cuenta. Si bien viene falto de fútbol, creo que viene una lesión, no suma minutos en Juventus, pero no podemos obviar que es un gran jugador. Y como dijo Dami, no hay muchas variantes tampoco. Es lo que convocaron, lo que hay, y por ahí la solución sí o sí va a tener que estar ahí, al menos de acá al martes, para ver el siguiente mes en la otra convocatoria. Pero más que Acuña o De Paul, para mí no salen de ahí los cambios. Bien, bueno, vamos a estar atentos también a lo que pase el próximo martes con la selección argentina ante Bolivia. El horario es el horario particular que se juega siempre en La Paz, ¿no, muchachos? 4 de la tarde, con el clima particular que tiene La Paz, con la altura, con todo lo que eso significa, con la selección de Bolivia o con la Federación de Bolivia que quiere jugar con público encima, o sea, una locura total, pero esperemos a ver qué se dice en las próximas horas. Yo creo que público no va a haber, ¿no, Rami? ¿Vos qué crees? No, yo creo que no, directamente eso no creo. A ver, tiene que pasar por una habilitación en primer lugar de lo que es la Conmebol, en segundo lugar, en realidad en primer lugar de lo que es la FIFA, en segundo lugar de la Conmebol. Hoy entendemos, ¿no? Sudamérica no está en las mejores condiciones sanitarias, sigue aún muy golpeada por este tema de la pandemia del COVID-19. De hecho, hay equipos que también seguían en la duda de si poder viajar o no. Ecuador, por ejemplo, previo a venir, tuvo un caso positivo también con el arquero que juega allí en el Nacional de la misma liga, de la Liga Ecuatoriana. Entonces, por eso realmente no. Yo creo que eso habría que desestimarlo ya en este momento. Bueno, son las 12:23, ya pasamos al siguiente día, el 9 de octubre. Este programa que pensábamos que no íbamos a estirarnos tantos, pero bueno, es una cuestión que sucede. El partido terminó 11:30, justo muy pegadito. Arrancamos 10 minutos un poquito más tarde. Estamos en vivo
por clásicodeportivo.com.ar/TV y también por FM Aires 96.5, la radio que juega de tu lado. 10 años se está cumpliendo, estuvimos también haciendo un programa especial en su momento y acá transitando lo que es Clásico Deportivo con la Copa Libertadores, que ya va a volver dentro de un par de semanas, y la selección argentina que debutó hoy en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. ¿Les parece, muchachos, si hacemos una pausa y después, porque no tuvimos muchos goles más allá del gol de Messi, creo que tenemos más goles, pero para sacar del baúl de los recuerdos, ¿no? Cada uno aportó ahí el gol que quería recordar de eliminatorias pasadas y creo que está bueno repasarlos y comentar un poquito de qué se trató, cuál fue el contexto de cada uno de los goles. ¿Qué les parece? Vamos. Me parece genial. Vamos a una pausa y seguimos con más Clásico Deportivo en Duplex por FM Aires y la página web clásicodeportivo.com.ar. Los días grises vi, pero esa niebla ya no está, ya se fue. Vi llegar a mí colores que se mezclan al pasar por aquí. No hay nada que ocultar, solo es cuestión de decirlo, nada que perder, si ya estamos en ese lugar, el tiempo huele bien, lo bueno estará por venir. Hola, soy un chico Buffy, creo que por fin he encontrado el amor, soy el centro de tus ojos. ¿Cómo estás? Te besan happy, puedo presentir que se ven algo mejor, ya no está hoy tu corazón. Hola, soy chico Barbie, creo que por fin he encontrado el amor, estoy en el centro de tus ojos. ¿Cómo estás? Te besan happy, puedo presentir que se ven algo mejor, ya no está hoy tu corazón. Hola, soy un chico Buffy, creo que por fin he encontrado el amor, soy el centro de tus ojos. ¿Cómo estás? Te besan happy, puedo presentir que se ven algo mejor, ya no está hoy tu corazón. Chico Buffy. Clásicodeportivo.com.ar. Clásicodeportivo.com.ar. La página.
continuamos en Clásico Deportivo. Estamos en el programa especial post partido de la selección argentina frente a Ecuador. 1-0 es el resultado que se consiguió hoy en la primera fecha de las eliminatorias frente a la selección de Ecuador. Gustavo Alfaro, el técnico que estaba enfrente, un técnico argentino, de los tantos que están dirigiendo al fútbol sudamericano. Bueno, también conocedor también del estadio de la Bombonera, ¿no? Creo que también, ¿no? Si nosotros le ponemos a pensar la selección argentina con tantos nombres, pero que por ahí ustedes decían, bueno, es lo que hay que acomodarse. Creo que Alfaro tuvo que hacer un poquito de magia, ¿no? Con los nombres, tuvo problemas de jugadores que no llegaron y demás, así que creo que la sacó bastante barata, me parece. No sé qué piensan. Sí, coincido totalmente. Me parece que a raíz de lo que tuvo, los grandes problemas, ¿no?, que también le fueron surgiendo a Gustavo Alfaro, pudo armar un equipo que dentro de todo fue bastante competitivo, más allá de lo poco que pudo llegar a crear, ¿no? Porque no es que también ha creado situaciones claras en el encuentro, ¿no? Creo que las situaciones más claras fueron los centros que terminó Armani, ¿no?, saliendo siempre con seguridad el arquero de River. Pero más allá de eso, creo que ahí quedó. Dami, no sé qué más ibas a aportar. No, con respecto a Ecuador, me parece que más allá de la derrota para el ciclo Alfaro, si nos ponemos en la piel un poco de los ecuatorianos, me parece que es un buen arranque. Mucho jugador joven, con proyección, físicamente ejercen una diferencia muy grande, y me dio esa sensación sobre todo cuando, en el primero también, pero en el segundo tiempo, cuando se mete atrás Ecuador, más allá de ubicarse, de amuchar jugadores defensivamente, son jugadores muy fuertes en cuanto al roce físico. Entonces es una dificultad aún mayor que lo que normalmente vemos cuando los equipos se meten atrás, que sabemos que la ideología de Alfaro va un poco por ahí, así que me parece que es un buen comienzo, más allá de la derrota por Ecuador. Sí, y además teniendo en cuenta, ¿no? Yo me pongo a pensar, digo, después del partido, mirando también lo que pasó en los partidos anteriores, ¿no? Comentaba con Tommy antes de empezar el programa, la victoria de Uruguay casi en el último minuto, casi final del partido, el empate de Paraguay ante Perú. Las eliminatorias van a ser complicadas. Complicadas también por el contexto, porque no es normal lo que está pasando, y de no tener un rodaje, por lo menos el deseado, no solamente en sus clubes, sino también con la selección, ¿no? Sí, ni hablar. Hace poco veía un entrenador, no sé si no era Mourinho, que hablaba de que para mí es el torneo más difícil que hay, o uno de los más difíciles. Si bien no te da un título, te da una clasificación a un mundial, es una competencia muy compleja. Todos los países, si no es por calidad futbolística, te pueden ganar por el contexto, por el clima, por los viajes. Una cosa es ir de España a Portugal y otra cosa es ir a Argentina a Colombia, Argentina a Perú. Son otras distancias. Y después la hostilidad que uno puede ver cuando Argentina va de visitante. Me parece que eso, amoldado a un plantel que por lo general no enfrenta estas cosas. Pensemos que hay muchos jugadores que van a jugar en la altura por primera vez en su vida, que no se suelen enfrentar con estos contextos. En Europa me parece que es una cuestión, en cuanto al escenario, más amigable. Me parece que sí, que van a ser todos partidos así, muy duros, muy difíciles. Por eso Argentina, en esto de sacar lo bueno, decir, bueno, por lo menos se ganó, es algo que no, obviamente no es menor, porque como decimos, los partidos fáciles para mí no va a haber ninguno. Cualquier selección hoy te pelea igual. Hoy pensaba, por ejemplo, en Venezuela, que tiene una generación fantástica, que tuvo un Mundial Sub-20, creo Sub-23, por ahí, excelente, llegando a instancias finales. Va a ser muy complicado, sin duda. Bueno, ¿les parece, como decíamos antes de irnos a la pausa, que vamos a repasar un poco lo que es los goles importantes, ¿no? Goles que pasaron en eliminatorias anteriores, algunas bastante lejanas, ¿no? Hay que hacer un poco de memoria
a largo plazo para poder recordar uno de los goles. Pero si les parece, vamos a comenzar con uno que quizás es el más antiguo, por lo menos el más lejano, y quizás alguno de nosotros no lo pudo ver en ese momento, pero por ahí sí lo pudimos ver en YouTube, o lo pudimos rememorar cuando en algunos canales de televisión pasaron esos resúmenes históricos de los partidos. Así que me parece que podríamos arrancar con el partido a continuación que estamos viendo ahí, este resumen que lo eligió Dami. Dami, contanos el gol que elegiste vos de eliminatorias. Sospeché que la mayoría iba a elegir goles más cercanos, por eso dije, bueno, vamos un poquito más atrás. Esencialmente el titular lo elegí porque es el gol clasificatorio a México 86, mundial que Argentina termina ganando. Esto es el año 1985, por supuesto, unas eliminatorias que se dan de manera muy diferente a la actual, con 2 grupos, que se juega en continuado en un mes. Argentina había arrancado muy bien, pero después en un partido previo a este pierde en Perú, en Lima, donde está la famosa marca de Reina Maradona, una marca muy, muy, muy pegajosa, Maradona que no pudo destacarse, y Argentina con el empate estaba clasificado. Empieza ganando 1-0 gol de Pasculi, se lo da vuelta a Perú 2-1, y Argentina con ese resultado quedaba fuera. Y sobre el final del partido aparece para mí el liderazgo de un jugador que está para mí en el top 5 de futbolistas más importantes de la historia del fútbol argentino, que lamentablemente después por la historia que tuvo como dirigente quedó muy manchada su imagen, que es Daniel Pasarela. En ese momento con Argentina jugada, Pasarela quedó de atacante en una jugada de córner, hay un envío largo, Pasarela hace un dominio y un desborde por derecha, y tira un centro que se le termina también escapando al arquero, y sobre la línea también aparece Gareca. El gol legalmente, decíamos, a los papeles es de Gareca, en una pelota que no entraba más, parecía que era un suplicio, y finalmente la imagen se va con Pasarela, que es el gran artífice de esa imagen. Un Pasarela que después no termina yendo al Mundial, o por lo menos no participa en el Mundial. No solo eso, sino que Gareca, que es el que hace el gol, tampoco va al Mundial. Filiol, que formó parte de esa eliminatoria, no va al Mundial. Russo, que jugó Miguel Ángel Russo, el técnico de Boca, que jugó todas las eliminatorias, no fue al Mundial. Por eso, la diferencia de los procesos, a veces los jugadores de eliminatorias no van al Mundial. Como hoy se preguntaba, bueno, ¿tiene que jugar Di María si María no va a ir al Mundial? ¿O tiene que jugar Agüero si capaz no llega bien al Mundial? Y hay jugadores que me parece que en determinados momentos aparecen. Si bien hay una historia muy particular con Pasarela, que tuvo salmonela, una intoxicación en un restaurante, una cuestión, la verdad que siempre generó mucha incertidumbre. Un jugador que no era del paladar de Bilardo. Bilardo siempre eligió a Brown por sobre Pasarela, pero Pasarela, era el campeón del mundo en el 78, era el capitán cuando Bilardo luego decide darle la capitanía a Maradona, un jugador totalmente trascendente. Y me gusta mucho siempre esta parte de la historia. Yo siempre hablo de un documental que hay en YouTube muy bueno para ver, que se llama 1986, la historia detrás de la Copa, que recomiendo, si no lo vieron, véanlo. Yo lo debo haber visto 4 o 5 veces y lo voy a volver a ver en algún momento de nuevo. Un material excelente y que se habla muy bien de este momento, en donde se reivindica un poco, dentro del contexto de Argentina campeón del mundo, el aporte de Pasarela, en un momento en donde ya un consagrado Pasarela aparece con una jugada inhóspita para él, para desbordar, para tirar ese centro y llevar a Argentina a un mundial que él después no termina jugando. Por eso, y con esto cierro, me parece que lo elegí por eso. Uno, porque es el gol que nos clasifica a México 86, a nuestro segundo campeonato del mundo, y después para reivindicar un poco esta situación. Pasarela era un gran jugador. Yo no tuve la chance de verlo, pero vi millones de videos de los mejores 6 de la historia del fútbol. Como digo, lamentablemente el presente, y hablar de Pasarela es hablar de River, es hablar de la situación del descenso, pero el Pasarela futbolista
para mí sin duda está entre los primeros 5 o 6 mejores jugadores de la historia. Por eso lo quería destacar entonces en esta oportunidad. Había escuchado esta semana también un reconocimiento internacional, ¿no? Como periodistas y exjugadores también reconocían lo que vos decías, Dami, ¿no? Pasarela como uno de los defensores históricos, ¿no? Que consigue también este pasaje al segundo mundial que después Argentina se va a consagrar como campeón. Vamos a pasar al otro gol histórico porque también nos tenemos que ir un poquito, no tan lejanos, pero sí un poquito a esa capaz que es un recuerdo que tengamos todos ya por la edad que tenemos, que es las eliminatorias que comandaba el señor Marcelo Bielsa, ¿no? ¿No es así, Fede, el gol que elegiste vos? Sí, el gol que elegí yo fue por el día de agosto del 2001. En ese día la selección argentina jugaba como visitante en la altura de Quito, en la altura 2.850 metros para ser exacto. Era un partido muy difícil porque la altura siempre fue triste, siempre fue muy duro los resultados para la selección. Pero ese día fue especial porque Argentina ganó 2-0, pero hubo un gol que me parece que fue no solo por lo importante, sino también por la belleza de la pegada y también porque aprovechó a rajatabla la altura. Saben que cuando le pegan y se patea bien en la altura es casi inatajable. Ese gol lo marcó Juan Sebastián Verón. La Brujita empezó a dar el resultado del 1-0 que para cerrar el 0, para que no haya más 0-0, y de esa manera ya se iba encaminando a la clasificación para el Mundial de Corea-Japón 2002. Ya sabemos cómo terminó, fue uno de los peores mundiales de la selección argentina en la historia, pero me parece que ese gol fue muy importante porque no había ganado en Ecuador la selección y ese fue el primer triunfo. Después llegó el gol de Crespo luego de una mano de un jugador de Ecuador, fue penal y expulsión, y bueno, de esa manera llegó el 2-0. Pero creo que ese gol yo lo recuerdo por haberlo visto en casa, siendo muy chico, y creo que esa pegada no lo olvido más, que le pegó más de 30 metros, sobre todo porque el arquero ecuatoriano no pudo hacer nada, se quedó en el lugar porque tampoco creía que iba a llegar a hacer gol, fue al lado del palo, así que de esa manera había establecido el 1-0. Recuerdo que estuvo Ortega, había estado Aymar, también jugador Zanetti, bueno, Crespo, y esos jugadores que le dieron mucho a la selección argentina y que después aparecieron en el Mundial 2002. Por eso creo que ese gol creo que no tiene que ser olvidado por la belleza del tiro y también por lo importante que esa dio la clasificación temprana a la selección argentina, que podía haber dado mucho más. Bueno, no, pasar de esta lógica del fútbol, o por ahí el fútbol no tiene lógica, mejor dicho, porque estábamos hablando, Dami decía, elegí este gol porque nos clasificó al 86, que fue importante porque salimos campeón. Fede elige un gol que fue de una eliminatoria extraordinaria con Marcelo Bielsa, pero que en definitiva después terminamos saliendo en primera ronda y uno de las peores actuaciones de la selección argentina en los últimos mundiales. Vamos ahora a pasar al otro gol, ya estamos muy cerca ahí del horario, 12:42, estamos en vivo todavía acá haciendo el post partido de Argentina-Ecuador. Voy a un gol que elegí yo, vamos a mi gol que fue porque dije, bueno, ya todos eligieron goles que mayormente yo hubiese elegido, pero también para pasar por otro estadio de la selección, por otro técnico de la selección que también nos clasificó, obviamente que si seguimos cronológicamente tendría que ser después del 2002. Estamos hablando de un gol en la era de José Pekerman. Un gol que ustedes dirán, bueno, ¿qué gol pude haber elegido Ezequiel? Bueno, yo elegí este gol. Elegí el gol de Juan Román Riquelme, el gol que le hizo a Brasil, un gol extraordinario. No sé qué me dirán ustedes.
Es el famoso relato de Klaus Invente, Román Invente. Claro, invente Román. Un Román que fue, digamos, Vaya. ovacionado en el Monumental, ¿no? Que no es menos. Totalmente. Totalmente. Sí, sí. Un ciclo que me parece que fue el último que se pudo aprovechar esa generación de juveniles, ¿no? El de Peckerman, que los conocía a la perfección, que hizo una gran eliminatoria y que por estas cosas del fútbol en los penales terminó fuera. Pero un gran ciclo para mí el de Peckerman. Sí, Sí. para destacar de este partido, ¿no? Uno recuerda, bueno, ganarle a Brasil, uno siempre tiene esa cosa de querer ganarle, pero ganarle también jugando bien es mucho mejor Sí. y de local, ¿no? Creo que eso creo que es la importancia. Y bueno, como decías, Dami, vos, en un gran momento, jugadores que Peckerman ya conocía también de los juveniles. ¿Sabes qué me acuerdo, perdón, de ese partido también? Hubo un caño de Sorina a Ronaldinho, muy famoso, que lo pueden buscar, que Ronaldinho creo que le tira un manotazo en la cara. O sea, Sí. es una imagen de cómo fue el partido, ¿no? Sorín tirando un caño a Ronaldinho. Un Brasil explotado de figura, con Dida, con Roberto Carlos, creo que estaba Adriano, Ronaldo. Era, como siempre, muchas estrellas en Brasil. Bueno, y ahora pasamos al Si otro. no lo Sí, sí. recuerdo, ¿no es la última victoria argentina oficial en un partido oficial contra Brasil ese encuentro también? Como local. Y puede ser, ¿eh? Claro, como local. No recuerdo Oficialmente un porque partido después viene no. con Maradona, derrotas ambas, ¿no? De local, de visitante, de Gigante de Arroyito. Sí. Con Sabela no recuerdo bien los partidos, recuerdo algún partido amistoso ganado, pero no de manera oficial. Me parece que Tommy tiene la razón ahí Puede ser, sí. del último partido oficial que se ganó a la selección. Y hablando de Tommy, me parece que Tommy ahora viene tu gol, que era el gol que también podríamos haber elegido cualquiera, te digo, porque es un gol que nos marcó, porque bueno, es muy cercano y por todo lo que se vivió. Otra vez Perú, otra vez última fecha para poder clasificarnos. Y este gol, Tommy, decinos vos, ¿por qué lo elegiste? Bueno, yo el gol que elegí fue, lo están viendo, el gol de Palermo a Perú en el 2009. Más que nada también por cómo fue el día ese, por cómo venía la selección, selección de Maradona, con el 10 Messi, una selección que todos querían que sea campeón del mundo, que iba a pasar como si nada las eliminatorias. Vos bien decías que pierde de local contra Brasil 3-1 en cancha de Central, pierde con Bolivia 6-1 en La Paz. Es una selección que parecía que iba a ser de las mejores por quién era el entrenador, por quién eran los jugadores. Estaba haciendo casi quedándose afuera del Mundial y abajo de la lluvia, un partido donde estaba si mal no recuerdo, es el primer gol Higuaín, lo empata Perú cerca del final y con la lluvia que había, un centro del Pocho Insúa donde rebota un jugador de Perú, no recuerdo quién, le quedó a Palermo que puso el pie ahí donde tenía que estar, que termina siendo gol y que nos recordamos el gol de Palermo y la palomita de Maradona al agua resbalándose. Creo que era uno de los momentos yo de mi infancia, fue de los que más marcó la selección, que más recuerdo. Todavía tengo el recuerdo de ese día que estábamos en mi casa, ¿no? Toda la lluvia, no querías que se te corte la luz porque decía, algo va a pasar. Cuando lo veíamos entrar a Palermo era una identidad, ¿no? Conociendo la historia que tenía Palermo en Boca, en donde había estado, la historia de Palermo con la selección, que había agarrado 3 penales en un mismo partido, era la forma de reivindicarse quizás con la selección. En cancha de River terminó siendo ovacionado, otro más Palermo, por eso lo elegí. El momento emotivo que tuvo, que después terminó clasificándose en Uruguay, creo que ganó 1-0 con gol de Volati, pero ahí fue cuando uno sintió que ya la selección estaba clasificada por el momento, por el gol, y quizás yo estuve 2 o 3 años pensando que ahí terminó el partido, pero después viendo los noticieros, cuando Perú saca del medio, casi hace un gol de mitad de cancha, hubiera arruinado todo esto que estamos viendo ahora también. Entonces, Sí, yo eso creo que por ahí no también, muchos lo recuerdan, sí. pasó todo en... Se te cortó un poco ahí, Tommy, no te escuché bien al final. Quedó congelado, Tom. Bueno, Ahí está. no, ¿querías cerrar, Tommy? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Ahí sí. No, eso es más que nada, ¿no? Que pasó todo en 2 minutos y
por eso fue el momento emocionante, ver todos los jugadores corriendo por todos lados, la Yo- gente gritando. Yo quiero y que me casi diga... encima terminó empatado. Sí, encima que casi lo empata. Yo quiero que me diga Fede, Rami también. ¿Ustedes lo vieron al gol? Porque el gol no se veía nada. Convengamos que uno tenía la tele vieja, ¿no? Estamos viendo la definición en estos momentos en pantalla partida. Para aquellos que nos escuchan por la radio, estamos viendo el gol de Palermo. Y con la lluvia y con la definición de esos momentos de la televisión, no se veía nada. No se veía nada. Es más, en ese momento recién tenías que tener la mejor televisión para tener recién el HD digital, la televisión digital que recién iniciaba, y ese por ahí podía ver cuando se O sea, era difícil verlo. No sé, Fede, vos. movía la red. Y la torre y tal gol con todo, y veo automáticamente todos los jugadores de la selección festejando en el área, y uno obviamente, Sí. ¿no? Te pones como loco, empezás a gritar. Ese gol para mí realmente fue totalmente inolvidable, ¿no? Por todo lo que significó ese Se cortó un poco ahí también a Rami. partido, el estar sufriendo. Yo grité el gol porque vi a los muchachos del área gritar, más que nada. Sí. Sí, Fede. Sí, y no, de mi lado también recuerdo que llovía mucho, porque llovía en la cancha de Río, también llovía en Varela, pero Sí, obviamente. y recuerdo que lo estamos viendo, pero se había cortado la transmisión desde el televisor que estábamos viendo, y bueno, yo me fui a otra casa directamente. Me mojé un poco, pero llegué a ver el final del partido y sobre todo pude ver ese gol que apenas se vio que entró y el gol gritado por el relator, bueno, festejé y bueno, ¿de qué manera? Porque era la clasificación, sí, para el Mundial, algo que parecía que había posibilidad de quedarse afuera, pero fue inolvidable, esas cosas que te deja el fútbol y sobre todo quién fue el que marcó. Creo que eso le da más romanticismo al fútbol. Bueno, estamos ahora al último gol que nos queda de la cosa. Cuando Rami creo que se nos fue, no sé, algo por el estilo. Vamos entonces a ver el gol de Rami. Lo voy a ir comentando yo, lo comentamos entre todos ahí hasta que Rami vuelva. El gol que eligió Rami fue el gol de Messi. El primer gol de Messi que se elige en estos goles históricos, por lo menos que elegimos nosotros, que es el gol ante Ecuador. Justamente un rival que hoy enfrentó la selección argentina. Un gol que también, ¿no? Fue un desahogo, ¿no? Dami, ¿qué crees vos? Sí, otro escenario en el que nos veíamos bastante afuera. Un partido en donde Argentina había, si no me equivoco, el partido anterior empata con Perú sin goles en cancha de Boca. Y va a Ecuador a todo o nada, con muchas dudas. Y debe ser uno de los mejores partidos de Messi con la camiseta de la selección, o de los más importantes, porque mucho se habla también de cómo estaba confeccionado Ecuador, de que no era un equipo que estaba en un buen momento, pero la verdad que más allá de eso, fue extraordinaria la actuación de Messi. 3 goles, el último una delicia, y que es el segundo, me parece que encamina un poco las cosas, porque encima arranca perdiendo Argentina. Lo empata rápidamente y minutos después Messi convierte el segundo en un equipo que me parece que tenía mucha sangre en el ojo, como creo que estaba Di María, Biglia, jugadores muy resistidos que tenían esa necesidad de demostrar, y Argentina finalmente saca adelante un partido inhóspito, en ese momento con un flamante Sampaoli que parecía que podía tener la llave para encontrar un buen equipo de cara a Rusia. Si no me equivoco, en el amontonamiento aparece Scaloni, en ese momento ayudante de Sampaoli. Pero sin dudas, un gol muy importante, de los más importantes de Messi con la camiseta de la selección argentina, y un partido inolvidable por ese motivo. Estábamos fuera, incluso perdiendo ya estábamos fuera con el primer gol de Ecuador, y aparece lo que siempre se pidió, ¿no? De Messi, esas actuaciones extraordinarias que se suelen ver en Barcelona, y 3 goles, figura del partido. Por eso cuando a veces se discute que Messi no ha ganado un mundial, que es verdad, ni una Copa América,
si nos ponemos a mirar en muchos momentos donde Messi fue clave. Sin Messi, para mí, por ejemplo, Argentina no hubiese pasado la primera fase en 2014. Es totalmente preponderante Messi en todos los partidos, en los tres. Sin Messi, voy a este gol, sin Messi no hubiese clasificado a Argentina en el Mundial 2018. Y son cosas que quedan. Por ejemplo, Italia creo que no fue al Mundial de Rusia. Creo que Holanda tampoco fue al Mundial de Rusia. Y sobre todo con Italia, que es un país capaz que lo vemos un poco más cerca, por descendencia, por lo que sea. La verdad que fue un drama total, obviamente futbolístico, ¿no? Pero el imaginar nada más quedar fuera del Mundial hubiese sido catastrófico en términos futbolísticos para Argentina. Y apareció Messi frotando la lámpara y bueno, dio la clasificación. Chicos, ahí no sé si me escuchan, yo no me estoy viendo, pero son los problemas de conexión de internet que pueden fallar año 2020, pero bueno, seguimos lidiando con esas cosas. Pero sí, o sea, claramente los estaba escuchando, chicos, y sí, es un gol que obviamente ¿no? Lo terminé eligiendo por las cuestiones de lo que fuese seleccionado, de cómo se venía sufriendo. Yo en ese momento también, esa última fecha, porque era la última fecha previo a lo que iba a ser la clasificación a Rusia, tenía la suerte, o entre comillas, ¿no? La no suerte quizá, de no estar viéndolo acá. Estaba en ese momento haciendo la cobertura de los Juegos Suramericanos de la Juventud en Santiago de Chile, nada más ni nada menos. Chile, que obviamente para lo que había sido el empate 0-0 en la Bombonera frente a Perú también, se nos estaban burlando en la cara, francamente, para decirlo de manera criolla, se nos burlaban en la cara de que Argentina se iba a quedar afuera del Mundial, y cuando llegó ese partido frente a Ecuador, fue un cambio rotundo realmente, ¿no? Y elegí precisamente ese segundo gol de Messi por esa misma razón que decía Dami, un partido que al minuto Argentina comienza perdiéndolo, que rápidamente se puso en sintonía para intentar igualarlo, y después, bueno, ¿no? La magia, creo, de para mí, uno de los mejores jugadores del mundo, sin lugar a dudas, hoy en día también, para llevarnos a Rusia. Bueno, después lo que termina ocurriendo allí es otra historia, pero por lo menos tuvimos la alegría de disfrutar un mundial más. Así es. Bueno, chicos, la verdad que le agradezco. Estuvimos en un programa que nos extendimos un poquito. No es el horario habitual en el que estamos. Estamos en vivo 12:55. Este es el horario que marca acá en la pantalla de Clásico Deportivo, que salimos en duplex. Agradecemos como siempre a toda la gente de FM Aires 96.5 que nos permite estar en duplex por la radio que juega de tu lado en Florencio Varela. Y estamos en clásicodeportivo.com.ar/TV, es una transmisión de Twitch, que también tenemos nuestro canal, que empezamos con el segundo programa del resumen de la Copa y ya nos acostumbramos. Entonces nos quedamos en Twitch porque estamos como más tranquilos, ¿viste? Agarramos el gustito del streaming y empezamos entonces a utilizarlo para hacer los programas de Clásico Deportivos este año, también ayudado por todo lo que sucede, ¿no? El contexto en donde no podemos estar juntos en un estudio de radio o en un estudio, ¿por qué no?, de televisión, qué sé yo. Ya después de esto ya no sabemos lo que nos espera. Pero la verdad que les agradezco, muchachos, por el horario. Creo que estuvimos bastante bien hablando de lo que fue la selección argentina, lo que dejó el partido ante Ecuador, 1-0 con gol de Messi, y rememorando también, y creo que está bueno, porque lo vamos a traer más seguido a esto de recordar viejos goles, antiguos goles de las eliminatorias sudamericanas en donde la selección argentina se ha clasificado, y también, bueno, la no clasificación es la única que tenemos en la historia, desde el 70, que no sé si hay goles. Me parece que el máximo gol que conseguimos, y con una definición hasta ahí, fue el de Dami, creo que, y hasta ahí llegamos, ¿no? Y el 78 también, por ahí hay goles también dando vueltas. No había HD en ese momento. No había HD. Y nosotros estamos saliendo en HD. Eso es lo mejor. Salimos con muy buena definición. Acá, haciendo de malabares, ustedes saben que durante el programa de la Copa Libertadores, ustedes están al aire, los chicos están al aire, y yo estoy en la parte de la producción. Bueno, esta vez me tocó hacer un poco, no sé si me habrán visto ahí, que a veces me salgo un poquito del cuadro, que es simplemente para poder salir al aire y que no tengamos problemas técnicos para poder llevar a cabo este programa. Así que les agradezco, Fede, un abrazo grande a Tommy. Codito.
Codito, no, codito. Rami, que no te vemos, pero sabemos que estás ahí. Gusto como siempre, por supuesto, ese. Él hace radio, a él le gusta la radio y hace radio. No quiero verme. Exacto. Y Dami también, un abrazo grande que estuviste también desde temprano ahí con la transmisión. Un gusto como siempre. Hasta la próxima. Nos reencontramos la próxima semana. Jueves que viene, capaz, a las 11, seguramente un poquito antes también, ¿por qué no? Vamos a hacer el análisis de lo que deja el partido ante Bolivia y también ya hablando un poquito de lo que pasa. ¿El fútbol argentino vuelve o no? Y también la Copa Libertadores. Abrazo grande. Esto fue Clásico Deportivo. Clásicodeportivo.com.ar. La